gracias y bienvenidos al taller, el espacio del podcast Soberanía, donde podemos tallerear ideas, conceptos, análisis, opiniones, predicciones acerca de México, la Cuarta Transformación, su lugar en el mundo y por extensión, pues los movimientos sociales y de izquierda en el mundo. Yo soy Kurt Hackbarth, como siempre. Pues me acompaña José Luis Granado Ceja. ¿Cómo estás hoy? Yo muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos, todas a este programa de nuevo. Y hoy tenemos un lujo. Tenemos no solamente un invitado, sino dos, que muy casualmente de la misma revista, mía también, que muy casualmente resultaron estar aquí en la Ciudad de México al mismo tiempo. Todos pasan en algún momento por la Ciudad de México. Justo iba a decir eso. Tenemos aprovechando mucha que suerte en México, eso, ¿no? Que todos pasan por aquí, a veces aquí mismo por Regina. Entonces, bueno, tenemos a Martín Mosquera, director de Revista Jacobin América Latina, y David Brother, editor de Jacobin Europa. Entonces, bienvenidos. ¿Cómo es que combinaron eso? Es decir, ustedes dicen que fue casual, no les creo. Bueno, muchas gracias por la invitación a ambos. Efectivamente fue casual, ¿no? De hecho, nos escribimos antes de venir por la coincidencia, para cruzarnos un rato. Sí, fue puramente casual. Pero es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo estar aquí en la Ciudad de México, en un país con un gobierno de izquierda y no de extrema derecha. Sí, porque tenemos que hablar de muchas cosas un poco pesadas hoy, ¿no? Martín de Argentina, David experto en la situación en Italia, ¿no? Pero aquí en México pues estamos manteniendo ahí firme la línea de defensa ahí, ¿no? ¿Por qué no empezamos hablando, para los que no conocen la revista, ¿qué es Jacobin? ¿No? Yo empecé a escribir en Jacobin hace 7 años, justo al principio de la Cuarta Transformación, 2018. Hicimos una cobertura en vivo de la noche de la elección aquí en el Zócalo. Hicimos unos videos en vivo ahí en la página y ahí empecé a escribir mensualmente acerca del proceso, básicamente el proceso de la Cuarta Transformación, ¿no? Y ahí sigo con mucho gusto. Y afortunadamente los artículos han circulado bien. Pero es importante entender que Jacobin es una revista realmente con una proyección internacional, no solamente geográfica, sino lingüísticamente. Yo creo que lo hace único en revistas políticas actuales. ¿Pueden hablar de cómo nació el proyecto y cómo es que haya llegado al punto en que hay Jacobin en inglés, español, portugués, alemán, italiano y griego y holandés? Y holandés. Es increíble eso. Y alemán, no sé si. Y alemán, sí. Y no quiero olvidar ninguém, pero pienso que sí. Ya son dos. Sí, sí. Y si nos olvidamos una vamos a agregar. Y si falta, pues estamos trabajando para sacarlo también en ese alemán. Pues es muy importante porque en un momento en que parece que las izquierdas en el mundo, cada quien está muy ensimismada, muchos dicen que se ha perdido la idea del internacionalismo socialista de hace una generación, pues eso es una revista que apuesta justamente por eso, ¿no? Un socialismo internacionalista. ¿Pueden hablar de eso? El origen de la revista y cómo ha llegado a dónde está. Sí, pienso que Bhaskar Sunkara ha fundido la revista sin grandes proyectos y horizontes para el futuro de la revista, porque ha fundado la revista en 2011, en un momento en el que la situación de la izquierda norteamericana fue muy dura. Era una izquierda muy minoritaria, habían algunos movimientos sociales nuevos después tras la crisis económica de 2008, pero sin duda se tiene que hablar de una crisis o de una situación de vaciamiento de la cultura de la izquierda en los Estados Unidos en aquel momento. Y entonces ha creado la revista aún antes del primo
¿cómo se dice? De la primera campaña electoral. La primera campaña, sí. La primera campaña electoral de Bernie Sanders en 2015, el año siguiente. Entonces, sin duda, este momento ha ayudado a hacer más populares, más visibles las ideas socialistas, pero estamos hablando de un país en el que la idea de socialismo, lo conoces muy bien, Kurt, en el que la idea socialista o la definición de lo que es el socialismo o ser socialistas es muy poco definida. Entonces, la revista, aún en los... cuando ha empezado, era ya internacionalista en el sentido de tener muchos colaboradores de otros países, quizá puedo decir sobre todo europeos, antes de que existían la revista Jacobin en otros idiomas. Pero hace ya 6 o 7 o 8 años que hay la edición italiana de la revista, y aún cuando ha empezado el proyecto Jacobin, era un proyecto plural. No es la revista de un grupo, de una organización, de una tradición específica del socialismo. Sí, se puede decir, por supuesto, que no es stalinista o trotskista, pero y sin duda a una visión inspirada al marxismo, y sobre todo que pone al centro de su análisis y de su proyecto político la idea de una política de la clase trabajadora y de la importancia de la política de clase. Y este es, yo puedo decir, el filo conductor del proyecto Jacobin. Y por supuesto, no digo para minimizar la importancia de otros frentes de la lucha. Y en ese sentido el internacionalismo, el antiimperialismo es un valor llave. Pero sí, hemos empezado a colaborar con otros militantes y terroristas en otros países, pero hace ya varios años que hay revistas Jacobin en otros países y también hay la versión latinoamericana. Bueno, como decía David, Jacobin fue una revista de un gran impacto global. Eso facilitó o estimuló que se leyera en muchos lugares, colaboraran periodistas, activistas, intelectuales de muchos lugares del mundo, y en algún momento empezó a derivar en ediciones locales, ¿no? Recién ustedes repasaban la cantidad de ediciones que tiene Jacobin, lo cual la consolida como una de las iniciativas editoriales más importantes del campo de la izquierda en mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que me parece bien lo que decía David respecto a que el hilo rojo tal vez que une este proyecto editorial en su pluralidad es un poco recuperar la centralidad de la política de clase, ¿no? Luego de un periodo bastante largo donde la hegemonía de las políticas de la identidad o de cierta tesis del tipo adiós al proletariado han sido muy hegemónicas incluso en el campo de la izquierda, me parece que Jacobin en ese aspecto, así como tiene aspectos muy novedosos en algunos elementos, tanto teóricos como, por ejemplo, estéticos, también tiene algo de recuperar unas viejas tradiciones, ¿no? Sí. Y creo que este es un aspecto importante. Para mí, sin duda, eso ha sido lo más rescatable de Jacobin, ¿no? Y que tratan de evitar eso, ¿no? Ese sectarismo, esas peleas dentro de la izquierda que se da mucho. Incluso hemos visto también, o sea, la evolución a ciertas perspectivas, viendo que aquí señalas que pues ahora es más central la lucha antiimperialista, esa visión que yo diría que en un momento puede ser que no se reflejaba tanto en la línea editorial, ¿no? Y es natural, así, pues eso es la lucha de clases, ¿no? Vamos aprendiendo a través del camino. Y bueno, para retomar eso, justo quería empezar un poco de la situación mundial, ¿no? Aquí arrancamos diciendo, aquí estamos en México, ¿no? Un poco
aislados de ese mundo que, pues, hay que decirlo, la amenaza para el mundo en este momento es la extrema derecha, ¿no? Y en algunos casos, fascismo. Y ustedes, dos compañeros, pues viven en países donde hay una fuerte presencia de esa misma extrema derecha, de visiones, de movimientos fascistas. Y quisiera empezar ahí, porque yo creo que a veces pues cometemos el error de querer pues resumir todo de una manera muy sencilla, ¿no? Por más que sí son dos visiones, de representaciones de la extrema derecha, en Argentina y en Italia, pues no son iguales, ¿no? Entonces tal vez empezamos contigo, Martín, nos puedes hablar justo de cómo ven la situación con la derecha en el país y cuáles son los aspectos universales que podemos extraer de eso, y pues la misma pregunta para ti, David. Bueno, primero coincido en que la extrema derecha es evidentemente un fenómeno global y la principal protagonista de la política global. Esto no hay duda, ¿no? En algún momento podríamos haber pensado que era un fenómeno que se restringía a la Unión Europea o que era un fenómeno más o menos pasajero. Evidentemente estamos en un ciclo histórico donde domina la extrema derecha. No en el sentido que gobierna en todos lados, ni que se haya estabilizado. Esto podemos volver luego sobre el tema, porque los gobiernos que se estabilizaron, por ejemplo, Orbán en Hungría, Modi en India, Bukele en El Salvador, son todavía minoritarios respecto a las experiencias ultraderechistas en el mundo, por ejemplo, Argentina, Trump y demás. Yo creo que, el marco general que explica la fuerza de la extrema derecha, yo creo que es que estamos en un momento de gran transformación del capitalismo. Comparable solo a las grandes transformaciones, que no fueron muchas, ¿no? Es fin del siglo XIX, luego de la crisis de 1873, donde se termina un poco el capitalismo, en ese momento se le llamaba de libre competencia o de pequeña escala. La crisis del 30, luego el capitalismo keynesiano, el capitalismo neoliberal que se inicia en los años 80. Yo creo que hay muchas señales de que estamos entrando en un periodo turbulento, o mejor dicho, estamos a mitad de camino de un periodo turbulento de grandes transformaciones. Pensemos, Hobsbawm denominaba el periodo comprendido entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, la era de las catástrofes. Es decir, cuando el capitalismo entra en estos periodos, pueden pasar muchas cosas, puede haber muchos síntomas mórbidos, para utilizar la expresión de Gramsci, ¿no? En aquel momento fue las dos guerras, el ascenso del fascismo, el holocausto, el estalinismo, etc. Y hoy estamos viendo muchas señales de esas características, ¿no? Una crisis económica, o al menos un estancamiento económico desde 2008 en adelante, el declive nada menos que el declive posiblemente secular de la potencia que dominó el capitalismo en el último siglo, que es Estados Unidos, el ascenso asiático, sobre todo China, recrudecimiento de tensiones geopolíticas e incluso de guerras más convencionales, a diferencia de lo que pasaba hace un tiempo, y crisis políticas en todos lados. Yo creo que este es un poco el contexto general, me remití al contexto más general, pero ahora voy diciendo un poco a la situación local, que explica que la extrema derecha emerja con mucha fuerza. Que creo que hay que unirlo a otra cuestión, que es que la etapa que entró en crisis es la etapa del capitalismo neoliberal. Es decir, aquella etapa, Harvey decía que el neoliberalismo era la estrategia de las clases dominantes para recomponer o reequilibrar a su favor los intereses de clase. Nosotros tenemos un compañero que escribe mucho en la revista que se llama Adrián Piva, que profundiza esta idea. Considera que es muy inespecífico eso, porque es una estrategia para recomponer el poder de clase basado en la extensión masiva de la competencia. Es decir, el mercado, una despolitización del mercado, funcionando un poco a su ritmo natural y siendo disciplinador tanto para personas como para empresas, ¿no? El desempleo masivo, la quiebra fue un gran disciplinante. Yo creo que, en eso sigo a Adrián, que entró en crisis el neoliberalismo y por eso vuelve a tallar con fuerza el Estado en un sentido autoritario. Y ahora, y con esto cierro, viendo un poco, porque la extrema derecha es un espectro que agrupa fenómenos muy diferentes, ¿no? Desde, por ejemplo, partidos tradicionales que se radicalizan, los republicanos en Estados Unidos es el ejemplo clave, partidos de filiación fascista que tal vez se moderan, Meloni, Bukele, o sea, grupos neofascistas abiertos, etc. Pero hay algunos rasgos que empiezan a perfilarse como rasgos comunes. Yo creo que hay, por ejemplo, voy a tomar uno para no tomar mucho más tiempo, que es, hay una estrategia que está desarrollando la extrema derecha y que creo que recién ahora empezamos a identificarla con más nitidez, que es no tanto intentar construir hegemonías de largo plazo, sino tal vez constatar que vivimos en un mundo donde la hegemonía... Yo en un artículo hablo de un mundo poshegemónico, de varios autores que más o menos dicen algo similar,
pero donde la estrategia es más construir una minoría fuerte, robusta, que en un contexto de identidades frágiles y donde las instituciones que durante el siglo XX canalizaron la bronca, partidos, sindicatos, incluso Iglesia, están en retroceso, una fuerte minoría es un activo estratégico para intervenir en la lucha política. Yo creo que, voy a detenerme acá, esto fue Milei. Y como la estrategia está inusual, porque invierte como la sociología electoral o lo que dicen los manuales de comunicación política, que es uno tiene un activo electoral y luego cautivo y luego va al centro, como invirtieron esa lógica, suele ser muy sorprendente su ascenso. Y eso es lo que nos pasó a todos, ¿no? En Argentina, el nivel de subestimación que hubo respecto a la posibilidad de que un personaje ultra extravagante, con políticas extremistas, que rompía todos los consensos que conocíamos del sistema político desde la restauración democrática de los 80 en adelante, pudiera ganar, nos dejó a todos perplejos. Bueno, lo termino acá y podemos luego retomar algunos puntos. David, me encantaría ver qué opinas ahí de esa reflexión. ¿Ves similitudes también en el contexto europeo más generalizado, Iván? Sí, pero pues, sí, por supuesto, la cosa importante es la cuestión de los enlaces entre la amenaza de extrema derecha y la crisis general del proyecto europeo. Porque es verdad que hay que todas las fuerzas de extrema derecha no son todas parecidas, pero pueden también existir enlaces o dinámicas de colaboración o de radicalización entre ellas. Y cuando pensamos de la amenaza de la extrema derecha, hace 10 años todos los liberales, muchos progresistas pro-europeas, hablaban de la amenaza de extrema derecha como si se tratase de una insurgencia electoral post-crisis pero no de largo plazo. Pero ahora vemos que se trata de una amenaza de largo plazo, pero también es un proceso no solo de conflicto o amenaza, pero sobre todo de convergencia entre las extremas derechas y los principales partidos liberales y conservadores. Sí. Y entonces se tiene que considerar en este momento, o esta fase histórica de crisis general del capitalismo europeo, del proyecto de un imperialismo europeo independiente y del proyecto de recomponer el proyecto europeo, se tiene que considerar las bases políticas y ideológicas de esta convergencia. Y se trata también de una transformación del proyecto europeo mismo. Hace 10 años, quizá muchos liberales o progresistas pro-europeos pensaban que hubiera el riesgo que después del Brexit otros países europeos busquen también la salida. Ahora vemos que este no es el problema. El problema es que la extrema derecha está también cambiando y radicalizando el capitalismo europeo. También sobre la base de una transformación del proyecto europeo mismo. Digo una transformación porque quizá durante la fase post-pandemia, líderes tales Ursula von der Leyen, en el momento de ser nominada presidente de la Comisión Europea, hablaba del Pacto Verde, de la transición ecológica, por supuesto no el proyecto socialista de un Green New Deal, pero el Pacto Verde Europeo. Hablaba de ese proyecto para relanzar el capitalismo europeo y la competitividad capitalista europea sobre la base de inversiones masivas en empresas privadas, pero inversiones masivas de como 1 trillón de euros en este proyecto.
Este proyecto, después de la guerra de Ucrania y la segunda presidencia de Trump, es obviamente en crisis, pero también porque no funciona como bandera ideológica para el endeudamiento colectivo europeo. Pero hay un otro proyecto que funciona en este sentido, es la remilitarización de Europa. Y este proyecto el compromiso de gastar el 5% del PIB en el gasto militar, este es la bandera ideológica de la colaboración entre partidos liberales, conservadores, cristiano-demócratas y no pocos partidos socialdemócratas para colaborar para el futuro del proyecto europeo. Y el hecho que partidos como aquel de Meloni, Fratelli d'Italia o el Rassemblement National de Marine Le Pen, es obvio que han abandonado sus posiciones críticas del proyecto europeo. Ellos quieren un compromiso europeo para el gasto militar. Es posible que esos partidos no quieren el ejército común europeo, pero sí quieren los préstamos europeos para la inversión en las industrias militares nacionales. Y entonces muchos han dicho durante los últimos años que la situación de hoy día no sea parecida a aquella de los años 30, porque esos partidos postfascistas o de extrema derecha no son movimientos de masas violentos, ¿no? Entonces hay esta distinción, no hay la violencia, pero sí hay la remilitarización. Y los gobiernos mainstream, cristiano-demócratas, etcétera, están preparando en un futuro muy cercano gobiernos de extrema derecha con inversiones masivas en los ejércitos y en las industrias militares. Y esta es la amenaza que incumbe. Claro, ¿no? Como decía, que a toda costa del gasto social, que es lo que más preocupante, ¿no? Me hace pensar en el verso famoso de Tupac: "They got money for war, but none for the poor". Y es el pegamento que une esos partidos, sí. Me parece interesante. Quiero retomar la idea de, pues, tú también has escrito de eso, Martín, de no hacer comparaciones demasiado fáciles entre los fascismos de hoy, los otros hechos de hoy y otros periodos históricos, tal vez en otras geografías, ¿no? Alberto Toscano estuvo con nosotros en una entrevista anterior. Él tiene su libro Fascismo Tardío. Y quiero hablar de dos puntos. Creo que un punto tiene que ver mucho con la experiencia de América Latina y otro un poco de la experiencia del norte global, aunque no solo, porque él pues pone como 4 puntos como una definición de los fascismos de nuestros días, digamos, comparado con los de antes. Dice que la primera es que las prácticas e ideologías que cristalizaron con mayor o menor dificultad en el fascismo italiano, el nazismo alemán y sus parientes europeos fueron anticipadas y preparadas por el despojo y la explotación de las llamadas razas inferiores sin ley, ejercidos por el colonialismo de asentimiento, la esclavitud y el capitalismo racial intraeuropeo. Uno de los planteamientos que él pone es que el fascismo tardío no puede entenderse sin los fascismos antes del fascismo que acompañaron la consolidación imperialista de un sistema mundo capitalista. Es decir, pensamos en el fascismo muchas veces en términos europeos, pero realmente se importó de esta maldita herencia del capitalismo y toda la racialización de esto, y el fascismo como lo conocemos no habría sido posible sin estos fascismos antes del fascismo. Ese es un punto. Luego el segundo punto sería que el fascismo ha sido aplicado, vivido, nombrado de manera diferenciada a lo largo de los ejes de raza, género y sexualidad, ¿no? Y cuando aprendemos de los escritos de revolucionarios de color encarcelados en Estados Unidos, hablan de esta idea de que hay, incluso dentro de órdenes liberal democráticos,
puede ver regímenes de dominación y terror para amplios sectores de su población. Es decir, islas de fascismo o condiciones parecidas dentro de estados que nominalmente pueden llamarse democracias liberales. Esto obviamente una experiencia que los mexicanos estadounidenses están experimentando muy actualmente en la situación de ICE. Entonces no sé si esto puede ser un punto de partida para hablar un poco de, pues desde la experiencia latinoamericana, ¿no? Como que, pues dicen fascismo, y muchos de América Latina dicen, conocemos eso, con otros nombres, pero conocemos las mismas condiciones. Y después, desde ese lado, como incluso desde antes o desde siempre ha habido estas islas casi de excepción dentro de estados burgueses o liberaldemócratas. Yo empezaría por lo primero que dijiste. Las analogías históricas, en este caso claramente con los años 20 y 30, el ascenso del fascismo clásico, son tan necesarias como peligrosas, ¿no? Hay una cierta trampa de una analogía demasiado rápida donde se corre el riesgo de jerarquizar demasiado las similitudes por sobre los rasgos más específicos. Yo creo que la analogía con los años 20 es importante, ¿no? Porque estamos viendo cosas, o sea, una analogía ayuda a pensar. Ahora, también hay que ver cuáles son los rasgos específicos y donde las continuidades son más tenues. Por eso todos los autores en general hablan de posfascismo, neofascismo, tratan de captar de alguna manera los elementos de continuidad y de ruptura. Algo de lo que dice Toscano yo creo que es muy cierto y también es un rasgo bastante común, al menos a buena parte de la extrema derecha, y es que el tipo de régimen político al que aspiran ya no es, digamos, yo creo que no hay mucho margen histórico para estados totalitarios corporativos, partidos únicos en el sentido que conocimos en la Italia de Mussolini, etc., sino más bien una mezcla de democracia y autoritarismo, ¿no? O al menos una mezcla de instituciones liberales que mantienen su vigencia, al menos exterior, digamos, su apariencia, pero desustancializada de toda vida democrática real, ¿no? Persecución judicial, represión a los opositores, etc. Algo de esto vio Poulantzas anticipadamente cuando hablaba de estatismo autoritario, no sé si recuerdan los textos de los años 70. Hay algunos autores que tratan de describir cuál es la especificidad del autoritarismo actual, hablan de autoritarismo competitivo, ¿no? Tratan o regímenes híbridos, esta idea de conservar la apariencia exterior de la democracia liberal, o al menos de la competencia electoral, pero ir vaciándola de sustancia democrática. Yo creo que eso es un rasgo muy común tanto a los regímenes que se han consolidado, Bukele en Honduras, los que repetimos antes, Turquía con Erdogan, etc., como el proyecto al que aspiran las extremas derechas que están experimentando sus primeros pasos. O sea, hay que mirar tal vez más a la Hungría de Orbán como modelo, esa democracia liberal, como la llama él, y menos a la Italia de los años 20. Yo creo que esto es importante no solo a nivel de diagnóstico, porque si no captamos que, el autoritarismo es un fenómeno gradual, ¿no? Tenemos una cierta idea un poco mítica de que el fascismo es algo que los nazis eran unos lunáticos en el año 30 y en el 33 instalaron su dictadura de forma abrupta. En América Latina tenemos la idea de los golpes militares, de un día para el otro salen los tanques, se termina el Estado de Derecho. Lo que muestran los procesos actuales, y en realidad ahí sí hay una analogía útil con el fascismo italiano, porque Mussolini tarda bastante tiempo en consolidar un régimen político autoritario. Empieza gobernando incluso con minoría de su partido y alianza con partidos cristianos, liberales, etc. Es importante ver esta dimensión más procesual para no perderse que lo que está viendo es un avance del autoritarismo, aun si todavía no estamos en sus etapas finales, ¿no? Porque si no, hay algunos autores o corrientes políticas que ante la vigencia de la democracia liberal tienden a subestimar el peligro autoritario que está en ciernes. Entonces me parece que ver estas características, yo coincido con Toscano en este aspecto, es importante para prepararse políticamente para enfrentarlo. Sí, pienso que hablando de la extrema derecha actual en Europa, sería un error imaginar que quedan limitados al imaginario o al mundo de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo pensando, por ejemplo, el mejor ejemplo sería el partido de Marine Le Pen, el Rassemblement National, porque aún muchas críticas de aquel partido quieren
enfatizar y insistir su legado de Vichy y los enlaces entre este partido y la colaboración nazista, según yo, mucho más importante para comprender este partido, su base militante, su historia y su trayectoria, es la guerra de Argelia. Claro. Y este legado colonial, sin duda, fueron hombres de Vichy en Argelia, pero la criminalidad de aquella guerra no se limita al legado nazista o fascista de los años 30, y sin duda pensando también a otras guerras coloniales de la Francia. Por ejemplo, yo he traducido en inglés un reciente libro sobre la guerra en Camerún, después la independencia fue seguida por el Estado francés en los años 60. Sí. Y aún en los momentos porque es siempre un poco demasiado fácil hablar del pacto social del posguerra o del Golden Age o de la democracia europea, pero bien en Italia, en Francia, en otros países europeos y aún en los países donde existían regímenes políticos formalmente democráticos, existían partes del Estado que quedaban autoritarios, fuera todo control democrático, y ellos representan también una base, un elemento en la experiencia militante de aquellos partidos. Y vemos lo que dicen esos partidos ahora del riesgo de la colonización inversa de la Europa por parte de los africanos y musulmanes. Son las mismas cosas que decían las organizaciones terroristas de extrema derecha de los años 60, ¿no? Es la misma cosa. Entonces, pienso que para para comprender la amenaza que existe ahora, es obvio que es central este legado colonial. Quizá la diversidad se puede entender pensando al peso social del hecho de que en los años 20 o 30 millones de europeos habían participado a las guerras imperialistas en el marco colonial y en Europa misma. Y esta experiencia de directa y personal de participación a la violencia no existe ahora en las mismas formas, pero pensando a las posibles consecuencias de la guerra en Ucrania y lo que harán los veteranos de aquella guerra después, no es por cierto que podemos excluir este elemento del conflicto político. Claro. Bueno, yo diría que de cierto modo algunos ahí no entienden el peligro de guerra, o sea, están muy ansiosos por arrancar una guerra aquí en nuestro hemisferio, aquí en América Latina, pero quisiera volver aquí al tema de México, porque pues en algunos sentidos, en algunos espacios he visto ahí que dicen que México pues está evitando la extrema derecha, y en otros episodios hemos hablado precisamente pues algunas razones, ¿no? Yo creo que uno que hay que señalar, la Revolución Mexicana,
¿no? Ese cambió el tejido social por completo de este país y yo creo que le cerró la puerta en muchos sentidos. Aún así, vemos que, por ejemplo, el partido opositor, el PAN, por lo menos en su marketing, quiere hacer un viraje hacia la derecha, ¿no? Ahora hablan de familia, patria y libertad, ¿no? Que es un eco de los mismos lemos fascistas. Pero me interesa qué opinan ustedes dos, que no son de aquí, que pues, que conocen México desde afuera, si consideran que hay lecciones para el mundo acerca de la experiencia mexicana y más en general, ¿no? De también, pues, del proceso político aquí, como de cierto, como una vacuna contra el surgimiento de una extrema derecha. Bueno, efectivamente México hoy es un contraejemplo respecto a la tendencia general reaccionaria en el mundo. México parece, en cierto modo era también un contraejemplo en el ciclo anterior, ¿no? Cuando predominaba el ciclo progresista latinoamericano, ¿no? Sobre todo sudamericano, en los primeros 2000, en el mejor momento, digamos, de ese ciclo. México quedó exento y ahora es un poco al revés. Yo quiero aprender más que dar opiniones, porque el conocimiento que tengo sobre la situación política mexicana es desde el exterior, así que no quiero ser muy asertivo sobre estas cuestiones. Yo sí señalaría, a ver, hay algo que todos vemos, que es un gobierno, tanto el de López Obrador como ahora el de Claudia, de una enorme popularidad, y eso obviamente bloquea otras alternativas. Esto, si bien es una popularidad tal vez mayor a la que tuvo Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina y tal, bueno, pero hay que tener cuidado, se está en el mejor momento, ¿no? En Argentina tardó 20 años en aparecer una formación política de extrema derecha. En Argentina casi que no existía un partido de derecha, ¿no? Ustedes posiblemente no conozcan la peculiaridad del sistema político argentino, pero la representación política de las clases medias, digamos, las clases medias antipopulistas, era el Partido Radical, un partido que como el Partido Radical francés, era un partido que defendía la democracia, más un partido liberal que un partido de derecha. Luego fue apareciendo formaciones políticas derechistas, sobre todo después de la crisis del 2001, y finalmente emergió este fenómeno muy aceleradamente. Entonces, yo una preocupación que tengo, tal vez no es de corto plazo, pero sí a mediano plazo, es que no es tan sencillo quedar exento o inmune a las tendencias globales, ¿no? Si el autoritarismo sigue creciendo, no digo que va a llegar acá, digo que hay que tenerlo presente como un riesgo, ¿no? Sí. Porque en América Latina, y esto es diferente a Europa, buena parte de la radicalización autoritaria de un sector de la sociedad se da el calor de la oposición, sobre todo de sectores medios, frente a los gobiernos progresistas, ¿no? Hay una cierta experiencia que hacen sectores medios, porque en Europa o en otros lugares la extrema derecha aparece como respuesta directa a la crisis del neoliberalismo. En América Latina aparece como respuesta a la crisis del progresismo latinoamericano. Ahí hay una diferencia. Entonces yo tendría en cuenta, miraría de cerca esto que hace el PAN. Tal vez está pensando no en el próximo año, pero en el largo plazo. Bueno, algo que hay que prestar atención, ¿no? Creo que lo peor que podemos hacer es sentirnos inmunes, ¿no? En Argentina también nos pasaba eso, les contaba antes, ¿no? El país de la madre Plaza de Mayo, del juicio a las juntas, es decir, uno de los pocos países que enjuició a los militares, con un peso enorme en el movimiento obrero. Bueno, la cierta idea de que un tejido asociativo, sindical, político, ciertos consensos democráticos eran inviolables. Y no sucedió, ¿no? De golpe apareció este personaje por el costado. Así que, nada. Yo estoy muy interesado en ver cómo evoluciona la situación política mexicana. Es un fenómeno de lo más interesante que está pasando en América Latina. Me interesaría que no repita algunos problemas que hubo en el ciclo latinoamericano progresista, ¿no? Creo que es importante que se mantenga una retroalimentación entre la acción de gobierno y la movilización social, ¿no? Porque ha habido una cierta tendencia a la institucionalización de los movimientos sociales que creo que termina teniendo un efecto paradójico, porque la fuerza de los gobiernos progresistas es unas ciertas relaciones de fuerza que las genera la movilización de masas, principalmente, ¿no? No únicamente, pero principalmente. En la medida que los gobiernos progresistas, en algunos casos, mi opinión crítica del peronismo en Argentina tiene que ver con eso, estatizan y desmovilizan esa movilización previa, terminan socavando sus propias condiciones de posibilidad. Y cuando eso sucede, se envalentona la derecha. Bueno, esto es lo que puedo decir. Justo eso, Morena siempre busca mantener su estatus como partido movimiento, ¿no? Con más o menos éxito, pero es importante lo que mencionas. David, ¿cómo has visto el caso mexicano desde Europa? Obviamente hay muchas Europas, ¿no?
Lo que sí se sabe desde México es que ha dicho mucha mala prensa acerca de México desde The Economist, Financial Times, desde pues también Estados Unidos. De hecho, este podcast nació a raíz de mucha mala prensa. Una frustración de eso para poder dar otra voz al respecto. Hemos visto que en la prensa francófona de otros países de Europa la cobertura está un poco más equilibrada. ¿Cómo has visto el caso mexicano? Es decir, ¿hay personas capaces de ver más allá de los estereotipos europeos acerca de México como un país autoritario, mesiánico, que siempre buscan casi con fervor religioso al líder carismático porque son masas religiosas y fácilmente manipulables y una larga lista de etcétera? Vale, un periódico norteamericano me ha pedido de escribir un artículo sobre los gobiernos europeos que no logran convertir la extrema derecha, pero me han pedido también de mencionar algunos contraejemplos. Y sin duda no fue fácil pensar en estos ejemplos, porque hay ejemplos de países donde por varios motivos los partidos progresistas o socialdemócratas han conseguido resistir el avance electoral de la extrema derecha. Por ejemplo, España, ¿no? Donde el gobierno de fuerzas progresistas ha hecho algo para su base social, algunas medidas importantes, y al último momento han conseguido bloquear la extrema derecha, pero sin vencer. Y pensando a contraejemplos, México es muy distinto y diverso en el sentido que estructuralmente la extrema derecha no existe como fuerza política fuerte. Sin duda hay diferencias muy importantes entre los contextos, los marcos, también en el sentido que casi me parece que toda la izquierda en Europa, de todas tradiciones, historias inclusas, quedan muy limitados a la perspectiva de defender las conquistas del pasado. Hay en la política europea un sentido dominante de fatalidad. Y no se logra a superar esta condición. Y sin duda la experiencia de un liderazgo de una presidenta como Sheinbaum tiene que ser muy importante para entender que el desafío no es hablar de las amenazas, de cuánto sea terrible la extrema derecha, pero de construir un proyecto de masas, de transformación, pero de lograr a conquistar avances específicos y materiales. Y sin duda, me parece que lo que hace el gobierno de Sheinbaum no es la revolución socialista, no es cambiar completamente el marco político democrático, pero hay avances muy, muy importantes y momentos también de movilización, también después de tantos años de oposición de movimientos sociales importantes en este país. Kurt ha mencionado cómo la prensa europea o la prensa financiera del centrista liberal habla de Sheinbaum. Pero tengo que decir que quizá el hecho más impresionante
es que cuando la acusa dirigida contra todas las izquierdas en todos los países europeos es que son antisemitas. El hecho que estos periódicos no logran hablar o mencionar Sheinbaum es impresionante. No es ningún error. Sí, de hecho trataron peor a López Obrador, ¿no? Sí. Sheinbaum tiene un poco por su aspecto, cómo se ve, se proyecta una imagen más internacionalista, pues los ataques han sido menores, ¿no? Quiero regresar a lo que estabas diciendo un poco antes, Martín, en tu artículo Su libertad es nuestra, porque me parece interesante porque un acierto, y lo hemos hablado en el programa, ¿no?, de López Obrador y Claudia Sheinbaum ha sido de ignorar, hacer caso omiso al sentido común de los gurús del marketing político, ¿no? Los gurús del marketing político dicen, pues no puedes hacer una mañanera todos los días porque es sobreexposición. Y AMLO fue, ¿no?, agarró y hizo una mañanera todos los días y fue muy exitoso. Hasta el punto en que Sheinbaum continúa con eso. Luego con Sheinbaum dicen, pues tienes que hacer tu propio branding, tienes que hacer tu propia marca, tienes que distanciarte de tu antecesor. Y dijo, no, reivindico es el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, varias de las ideas más acertadas fue ideas que fueron en contra del sentido común de ese tipo de manera de ver la política. Tú mencionas a otra, ¿no?, desde el lado otro derecho, totalmente diferente, que ellos hicieron caso omiso a la idea de que hay que hacer el famoso corrimiento al centro. Dijeron, no, pues con eso vamos a hacer nuestro núcleo compacto y minoritario desde la ultraderecha y desde ahí practicar una política de confrontación constante y desde ahí construir un proyecto, ¿no? Y es muy interesante que desde dos lados muy diferentes parece que el éxito pasa por hacer caso omiso a las ideas del marketing político consabidos como un sentido común ahí, ¿no? Bueno, porque posiblemente ese marketing político fue para una política mainstream centrista que hoy está en crisis en todos lados. O sea, en principio es eso. Porque tenía su sentido, ¿no? En términos de sociología electoral convencional, bueno, uno tiene un cierto activo electoral, se va al centro, busca a los que faltan, etcétera, etcétera. Ahí lo que yo señalaría, yo creo es muy interesante la experiencia de las mañaneras y estas innovaciones, esta forma en que ignora el proceso político mexicano y sus dirigentes a los manuales convencionales. Ahora, yo quiero señalar una asimetría, es decir, no es lo mismo el tipo de radicalización que se puede dar el lujo la extrema derecha, no es del mismo tipo lo que podemos hacer de la izquierda. Y esto hay que ser muy honesto con nosotros mismos. Porque el periodo político en el que vivimos, y acá podemos volver a los años 30 para marcar una ruptura, no es de polarización en el sentido, obviamente vivimos sociedades polarizadas en el sentido fracturadas, pero no es de polarización en el sentido de radicalización hacia los extremos. Se está radicalizando un extremo. El otro campo político está en una situación más bien defensiva, ¿no? Más desmoralizado, muy posibilista. Fatalista. Exacto. Entonces, la idea de que, bueno, hay una cierta rebeldía o espíritu antisistema que lo capturó la extrema derecha, pero tenemos que ahora capturarlo desde la izquierda, yo creo que es una idea equivocada. Que captar mejor cuáles son las relaciones de fuerza es reconocer que estamos en una situación donde hay una radicalización autoritaria de un sector de la sociedad. No es un proceso desigual, no es homogéneo, no es que toda la sociedad se giró a la derecha, más bien por eso vemos sociedades fracturadas. Lo que pasa en general es que el otro campo social, el que es el campo social de la izquierda, los sectores progresistas, los sindicatos, etc., está muy golpeado. Está golpeado por muchas experiencias fallidas, ¿no? Porque pensemos, hoy hablamos del auge de la extrema derecha y lo tendemos a unir con la crisis del 2008, pero recordemos que la respuesta a la crisis del 2008 vino primero por la izquierda, ¿no? Los indignados en España, Syriza en Grecia, la primavera árabe en sus inicios, el ciclo progresista en América Latina, y la acumulación de experiencias fallidas, yo creo que cerró un ciclo donde las sociedades, donde prevaleció un cierto giro a la izquierda ante la crisis del neoliberalismo. Y ahí aparece la extrema derecha con fuerza. Y si tuviera que fechar esto, yo diría, siempre es difícil y arbitrario fechar un proceso, ¿no? Porque por algo es un proceso, pero 2015 y 2016 fueron años clave, ¿no? Pasan varias cosas importantes. Es la capitulación de Syriza, lo que fue la esperanza
más importante para la izquierda europea en una generación, yo creo que tuvo un impacto subjetivo devastador, es el Brexit y es la elección de Trump. Ahí cambia un poco el ciclo, ¿no? Un poco divagué, así que ya perdí el hilo inicial de lo que estaba diciendo, pero me parece que hay que tener en cuenta este sustrato general, o sea, lo que por debajo de los fenómenos políticos hay unas relaciones de fuerza que se están deteriorando. Entonces, esa radicalización a la derecha que puede darse el lujo, la extrema derecha, hay que oponer una política que no es de tan sencilla formulación. Y esto, si tuviera más tiempo, ahora podemos conversar. Bueno, justo vamos a hacer una pausa y tal vez podemos retomar esto. Regresamos con Martín Mosquera y David Broder. Vamos a hablar de esto, de cómo se puede hacer esta reformulación, y luego tengo un par de preguntas más para ir cerrando. Ahorita regresamos.